La clase 3.6 tiene como título Cálculo de los ángulos de un triángulo conocido sus tres lados. Y el problema inicial nos invita a pensar en un triángulo en el cual ABC, en el cual sabemos que sus segmentos A mide 8 unidades, el segmento B mide 5 y el segmento C mide 7 unidades. Entonces nos pide determinar la medida de estos tres ángulos del triángulo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pensemos. Al revisar la solución entonces de este ejercicio, podemos observar que en este caso los datos que conocemos son las longitudes de los tres lados del triángulo. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar qué ángulo es el que yo quiero encontrar por la ley del coseno. Y por orden alfabético vamos a empezar con el ángulo A, el cual lo marcamos y entonces podemos observar que conocemos su lado opuesto 8 y los otros dos que son 7 y 5. Entonces vamos a ocupar la ley del coseno para este ángulo A. ¿Qué quedaría? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Observemos que cuando buscamos el ángulo A, entonces vamos a empezar por el lado A, ¿verdad? Ese es un truco para no confundirnos. Sustituyendo los datos, entonces me quedaría 8 cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 7 cuadrado menos 2 veces 2 por 5 por 7 por el coseno de A. Puesto que el opuesto de A vale 8, el opuesto de B vale 5 y el opuesto del ángulo C mide 7. Entonces en esta expresión nosotros queremos despejar el coseno de A, porque ahí está nuestro ángulo. Entonces vamos a invertir la ecuación sin cambiarle signos. Solo el lado derecho pasó al izquierdo y el lado izquierdo pasó al derecho. Entonces nos queda esta expresión de esta manera. Ahora no olvidemos que queremos despejar el coseno de A. Entonces estos dos números que están sumando van a pasar a restar al otro lado. Y 8 al cuadrado se convierte en 64, 5 es 25 y 7 al cuadrado es 49. Al hacer esa resta, entonces me queda que menos 70 veces el coseno de A es menos 10. Entonces, ahora para despejar este coseno, este menos 70, lo vamos a pasar a la derecha. Si está multiplicando, entonces a la derecha va a pasar a dividir. Y menos 10 sobre menos 70, el menos entre menos se convierte en más. Y 10 70avos ya simplificado se convierte en un séptimo. Entonces ahí tenemos el coseno de este ángulo A. Para hallar el ángulo, entonces podemos valernos de nuestra función inversa y le vamos a aplicar coseno inverso a un séptimo. No olvidemos que en la calculadora tiene que estar en el modo deg, que es degree, y entonces al aplicarle coseno inverso a la fracción un séptimo, nos da que el ángulo tiene que ser de 81.7867, aproximadamente 81.79 grados. Ahora entonces ya conocemos la medida de este ángulo A y su lado opuesto. Ahora vamos por el ángulo B. Entonces, para determinar la medida del ángulo B, que lo vamos a marcar, ya podemos utilizar la ley del seno, porque conozco este ángulo y este lado opuesto. Entonces, vamos a ocupar A es al seno de A, como B es al seno de B. Entonces, sustituyendo datos sería, este A se convierte en 8, el seno de A es el seno de 81.79 y B vale 5 sobre el seno de B. Observen de nuevo que en esta ley del seno, que es una proporción, no conocemos este valor. Entonces, para despejarlo, vamos a multiplicar la diagonal 5 por el seno de 81.79 y lo vamos a dividir entre 8. Entonces la expresión me quedaría de esta forma. El seno de B es 5 veces el seno de 81.79 grados dividido entre 8. Entonces, al utilizar nuestra calculadora nos queda este valor, que es un número decimal infinito, pueden observar ustedes. Pero eso no es el ángulo, sino que es el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo? Bueno, fácil. Vamos a aplicar seno inverso a la derecha de este número. Si ustedes ya lo tienen en pantalla, entonces basta con que nosotros apliquemos seno inverso a ese número o a la respuesta, el answer que tenemos en pantalla. Entonces me da como respuesta 38.21. Pueden verificarlo ustedes en su calculadora, por favor. Y ya conocemos dos ángulos.
este vale 38.21 y este es 81.79. ¿Cómo hallamos el tercer ángulo? Bueno, finalmente para este tercer ángulo vamos a valernos de la propiedad que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. Entonces, si yo quiero hallar el ángulo C, restamos a 180 grados el 81.79 y el 38.21 grados que ya tenemos y nos dice que el ángulo C mide 60 grados. Así conocemos ya las tres medidas de estos ángulos que nos han pedido encontrar. El primero, recuérdense que lo encontramos utilizando la ley del coseno, el segundo la ley del seno y ya el tercero por la diferencia de los 180 grados en un triángulo. Así entonces concluimos que si se conocen las medidas de los tres lados de un triángulo, pueden calcularse las medidas de sus tres ángulos, iniciando con la ley del coseno. Podemos empezar con cualquier ángulo. Si planteamos la ley del coseno, entonces empezamos a despejar para el coseno hasta llegar a una expresión como esta y finalmente vamos a aplicarle coseno inverso a ese número que finalmente nos queda ahí en esa expresión. Ahora entonces vamos a pasar a la parte de los ejercicios donde ustedes van a aplicar lo que hemos aprendido